más de 150.000 documentos, más de 85 kilómetros lineales de estanterías y más de 800 años de historia son los que conforman el archivo secreto del Vaticano, que se encuentra al lado de la Biblioteca Apostólica y justo al norte de la Capilla Sixtina. Pero por más que llegue a sonar redundante, no es ningún secreto que entre la gran cantidad de archivos que guarda la Iglesia Católica se encuentra un vasto número de pruebas sobre las atrocidades que le ha hecho el catolicismo a la humanidad con el fin de ocultar tales hechos, como por ejemplo las aterradoras torturas de la Santa Inquisición. Pero en esta ocasión en específico, vamos a hablar sobre un secreto en particular acerca de una de las más fieles seguidoras de esta religión. Estoy hablando de la Madre María Rosenthal, a quien estás viendo en pantalla, y cuyo caso fue ocultado por muchos años hasta que por medios externos se pudo rescatar la información que estoy por presentarte ahora. ¿Te interesa saber el resto del caso? Pues quédate en este video, porque estoy por revelarte la historia real de la monja María Rosenthal. Todo comenzó en el año de 1742, con la madre Josephine Rosenthal, quien se encontraba al servicio religioso en el monasterio Hohenhart, en Alemania. Un día, dicha monja amaneció enferma, por lo que la Madre Superiora mandó traer un médico de la localidad más cercana. Es así como inmediatamente se le diagnostica un embarazo, y al mismo tiempo, por más extraño que parezca, el médico descarta toda posibilidad de que la Madre Josephine Rosenthal haya tenido contacto alguno con un varón. Su historia se hizo tan popular que más temprano que tarde el caso llegó al Consejo de Benedicto XIV, en donde fue examinada nuevamente y se declaró que la hermana Josephine había sufrido inmaculada concepción, ya que desde su nacimiento siempre permaneció en uno u otro monasterio sin tener estrictamente contacto alguno con el sexo opuesto, por lo que la Iglesia no podía dejar pasar la oportunidad de hacer pasar este hecho como una señal divina ante los ojos de la sociedad. Es así como esta monja fue movida de su monasterio a una capilla donde sería venerada. Finalmente, cuando tenía 8 meses de embarazo, da a luz y muere en el parto debido a una excesiva pérdida de sangre. La sorpresa fue para la iglesia y el resto de los espectadores, ya que la mayoría esperaba un varón, especialmente los grandes líderes religiosos, ya que de esta manera podían anunciar la segunda llegada de Jesucristo a nuestro mundo. Sin embargo, no fue así, porque para su desgracia, el producto de este embarazo resultó ser una niña, la cual fue bautizada con el nombre de María. Es así que esta niña comienza a ser vista como una abominación y a ser repudiada por los sacerdotes de la época, a tal grado de querer sacrificarla, por lo que las monjas acuden en su ayuda y la esconden de la sociedad en un convento durante el resto de su vida. A pesar de todos los problemas, la niña comienza a ser venerada como una santa, recibe visitas a diario y más tarde se convierte en un estandarte femenino, pues ella sería la autora de muchos escritos sobre el maltrato a la mujer en las instituciones eclesiásticas, a fin de ganarse poco a poco el corazón del pueblo y al mismo tiempo intimidando de esta manera a los líderes religiosos, con el ascenso de María como una nueva cabeza para la iglesia. Cuando llegó a la edad de 33 años, María cae enferma y muere súbitamente. Dicha muerte fue vista como otra señal divina por ser precisamente la edad a la que murió Jesucristo. Mientras las monjas comienzan a embalsamar el cuerpo sin vida de María, descubren que se encontraba embarazada. Además de eso, se dan cuenta que el feto llevaba bastante tiempo sin vida, lo cual sin duda ocasionó la muerte de María. Pero lo más extraño es que, al igual que su madre, pasó toda su vida dentro de un convento sin llegar a mantener ningún tipo de relación con un hombre. Al darse cuenta de esto, las monjas deciden comenzar a hacer reliquias con el cuerpo de María, mismas que fueron rechazadas oficialmente por la iglesia, pero no por el convento, ya que aquí fueron veneradas por distintas generaciones hasta que un incendio en 1805 destruye prácticamente todo, salvo su cara embalsamada, un frasco de cristal con sangre, una pequeña caja con un mechón de su pelo y un fragmento de su último escrito religioso en pro de la mujer. Con la caída del convento, estas últimas reliquias se venden para no ser vistas sino hasta el siglo XX, cuando el señor Thomas Merlin
las descubre en una tienda de antigüedades. Décadas después de su muerte, en 1942, sus condescendientes descubren estos restos y deciden utilizar la ciencia para extraer muestras de ADN y autentificar esta leyenda. Finalmente, tras el minucioso análisis de las muestras, se llegó a la conclusión que debido a la cantidad de hormonas masculinas y femeninas de María Rosenthal, así como de su madre, Josephine Rosenthal, ambas eran hermafroditas, por lo que probablemente tuvieron la capacidad de embarazarse a sí mismas, motivo por el cual la Iglesia decidió ocultar este caso hasta nuestros días. Y es así, de este modo, como finalmente es revelado el misterio de la monja María Rosenthal, quien mientras sigan pasando los años, nos seguirá observando a través de su pequeña caja de madera. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Sígueme en todas mis redes sociales. Subo contenido bastante interesante y aterrador a diario. Te dejo los enlaces en la descripción. Subo videos cada semana, así que no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos al instante. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Fue entonces que se encontró con algo espeluznante, pues el chico tenía una pata de caballo y la otra de gallo. El día de hoy el lugar se encuentra en ruinas y gran parte de su estructura ha sido vandalizada, ya que a través de los años las personas se han robado los marcos metálicos de las ventanas, puertas y todo lo que se encuentran de valor en ese lugar.